Descubierta la increíble niñera que transformó la vida de un padre y sus dos hijos en 3 meses. La vida de Javier había sido un vaivén de emociones desde que perdió a su esposa. A sus 45 años, se encontraba atrapado entre el deber de sustentar a su familia como mecánico y el anhelo de ser un padre presente para Sofía y Mateo. Cada mañana despertaba con una mezcla de agotamiento y resignación, sus manos manchadas de grasa y aceite eran una constante recordatoria de que la supervivencia requería sacrificio. Sin embargo, a medida que los días pasaban, notaba que la desconexión con sus hijos se hacía más profunda. El taller ocupaba cada rincón de su tiempo, dejando poco espacio para risas y abrazos. Una noche, mientras intentaba cenar con los niños, su hermana lo interrumpió con la mención de Rosa. Él se mostró escéptico, una niñera no podía resolver sus problemas. ¿Acaso una extraña iba a llenar el vacío que había dejado su esposa? Pero la inquietud por el bienestar de Sofía y Mateo comenzó a arder en su interior, la idea de una figura que pudiera ayudar en casa parecía tentadora. Sin embargo, también lo asaltaba el miedo de que su llegada pudiera cambiar la dinámica familiar de manera inesperada. El día que Rosa apareció en su puerta, Javier sintió algo en su pecho. Era una mezcla de esperanza y desconfianza. Pero al ver cómo sus hijos se iluminaban con cada palabra que ella decía, como si la magia estuviera despertando en ellos, no pudo evitar sentir un pan de melancolía. ¿Por qué no puedo ser yo el que genera esa chispa?, se preguntó. Aliado a esos pensamientos estaba el temor profundo de que su propia lucha no pudiera ser suficiente para proporcionarles la felicidad que tanto merecían. Los días avanzaron y Rosa ardía en su papel de mentora. Sofía comenzó a pintar, creando mundos llenos de colores vibrantes, mientras que Mateo halló refugio en la música, su guitarra se convirtió en su voz. La casa, que solía resonar solo con el sonido del taller de mecánica, ahora era un hogar lleno de arte y armonía. Javier observaba cómo su hogar se transformaba, la vida revitalizándose a su alrededor. Pero entonces, surgieron las dudas. ¿Acaso era correcto dejar que alguien más ocupara un lugar tan significativo en sus vidas? La angustia lo inundaba. Se preguntaba si su conexión con ellos ahora dependía de Rosa. La demanda de trabajo crecía y su tiempo con sus hijos disminuía. Aquello lo desgastaba, la presión del taller y la responsabilidad de ser padre lo mantenían en una cuerda floja. Mientras cada día caía en una rutina monótona y fatigosa, su ansiedad lo llevaba a un estado de alerta constante. Los recuerdos de su esposa surgían en momentos inesperados, empañando la imagen de lo que trataba de construir. La idea de perder a Rosa, de despedirla como hizo con su amor, lo hizo estremecer. Esa noche, todo parecía alinearse. La exposición de arte de Sofía estaba a punto de comenzar. La risa de sus hijos era música pura, pero no podía evitar que la parte más oscura de su ser gritara desde las sombras: ¿y si esto es efímero? ¿Y si el mañana no existe? Y entonces, el teléfono sonó, rompiendo la burbuja de felicidad que habían creado. El eco del timbre reverberó en el aire como un presagio, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al contestar, una voz familiar del otro lado trajo consigo una revelación ominosa que podría cambiarlo todo. ¿Estás ahí, Javier? Necesito hablar contigo antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mirada de Javier se tornó dura, los latidos de su corazón estaban a punto de estallar. La escena que lo había envuelto de felicidad ahora vibraba con tensión. Reyertas de emoción en su interior luchaban por salir a la luz. ¿Podría confiar en Rosa? ¿Podría abrazar el futuro con fe y dejar atrás su dolor? Con su mente descontrolada, el dilema se intensificó. ¿Podría arriesgarse a amar de nuevo, o su pasado lo atraparía para siempre? La voz al otro lado del teléfono era de Daniel, un viejo amigo de la infancia, cuya llamada era tanto un alivio como un disparador de recuerdos que prefería mantener a raya.
Javier, necesito que vengas. Es sobre tu hermana, dijo Daniel, con un tono de preocupación que caló hondo. Esa simple frase hizo que un torrente de imágenes invadiera su mente, la risa de su hermana, los buenos tiempos compartidos, y la dolorosa realidad de que la vida jamás se detiene. Javier sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. Había logrado estabilizar su vida, había tomado decisiones que creía que era lo mejor para sus hijos. Pero ahora, la llamada de Daniel le daba la impresión de que los cimientos de su esfuerzo se tambaleaban. Cerrar el taller, por muy brevemente que fuera, significaba interrumpir la paz que había creado durante estos meses. Su mente giraba entre la lógica de la responsabilidad y la necesidad de estar presente para su familia. «Dame un minuto», pidió, y, sin pensarlo mucho, colgó. La incertidumbre se apoderó de él. Aunque su primer impulso fue rechazar la invitación, el sentido de lealtad hacia su hermana lo venció. Al fin y al cabo, vivir al límite de la responsabilidad también significaba no abandonar a quienes se aman. Mientras se preparaba para salir, Javier lanzó una mirada por última vez hacia su hogar. Sofía y Mateo estaban absortos en sus mundos, el arte y la música, guiados por la mano de Rosa, cuya influencia se notaba cada vez más. Era evidente que la niñera se había convertido en un verdadero apoyo para sus hijos, pero la pregunta seguía asediándolo: ¿cuánto dependían ahora de ella? No podía permitir que esa dependencia interfiriera en su propia relación con ellos, así que decidió que necesitaba un plan. Esa noche, en la que el alma de Javier se debatía entre el pasado y el futuro, se dio cuenta de que debía abordar su miedo a enfrentar las emociones que había reprimido. Sentado frente a Daniel, deseaba que esta conversación no solo uniera a los amigos de antaño, sino que también lo transformara. «¿Qué pasa realmente con mi hermana?», preguntó. La mirada de Daniel se oscureció momentáneamente y Javier sintió el peso de la revelación inminente. «Es más complicado de lo que parece. Necesita tu apoyo, Javier». «No solo como hermano, sino como padre», respondió. Las palabras de Daniel resonaron en su interior, provocando una reacción que no esperaba. ¿Apoyo como padre, o apoyo como el hombre que aún lidia con su propio duelo? La dualidad de su rol lo asfixiaba, y el sereno entorno de su taller no servía más como refugio. Durante esa conversación, emergieron sombras del pasado, una mezcla de culpa y esperanza que le hizo replantearse su papel en la vida de sus hijos. ¿Era justificado rechazar el apoyo que Rosa ofrecía? No se trataba solo de la influencia de la niñera, era un recordatorio de su propia lucha interna por volver a ser un hombre completo, no solo un padre en medio de crisis. Finalmente, tomando aire, se sintió listo para enfrentar cualquier cosa que surgiera. «Estoy dispuesto a ayudarla, pero también debo encontrar mi manera de ser padre de nuevo, y de verdad». Al cerrarse la puerta de la casa, una nueva determinación empezó a formarse en su interior. Si iba a enfrentarse a esas viejas heridas, necesitaba transformarse. La conexión que deseaba con Sofía y Mateo dependía de que pudiera aceptar su propio ciclo de dolor y sanar. Las decisiones lo llevarían a un nuevo rumbo, y en el horizonte, individuos y circunstancias que creía dejaron de sorprenderlo podrían agitar su nueva ruta. El momento de la verdad había llegado, pensó mientras se alejaba hacia los imprevistos que la vida le reservaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría al abrir la puerta a su propia vulnerabilidad? Una sombra se cernía sobre su futuro, y Javier no podía evitar preguntarse: ¿sería capaz de integrar a Rosa en su vida sin que ello interfiriese con su relación con sus hijos y su propia identidad? La respuesta, aún en el aire, lo llevaría al límite de su desarrollo personal. Con el motor de su auto rugiendo suavemente, Javier se adentró en las calles conocidas de su infancia. La familiaridad de los edificios y las calles empedradas le trajeron un torbellino de recuerdos, algunos agradables, otros perturbadores. Mientras conducía, su mente se llenaba de pensamientos sobre su hermana. ¿Qué había hecho que su situación fuera tan alarmante? Al llegar, la casa de su hermana se asomaba tenue, casi desvanecida entre sombras. Se detuvo por un momento, sintiendo el peso de su propio escepticismo. Dentro de él, una voz susurraba que quizás su visita era el primer paso para reconfigurar su propia vida, un camino que había estado eludiendo durante demasiado tiempo. Sin embargo, esa misma voz también lo advertía sobre el peligro de enfrentarse al dolor,
algo que había aprendido a evitar con maestría. El saludo de su hermana fue bajo, una mezcla de gratitud y tristeza. La tensión que flotaba en el aire era palpable, y Javier sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que había puesto distancia entre ellos durante años. Gracias por venir, dijo ella, pero las palabras sonaron vacías, como si algo más pesado se interpusiera entre ellos. Mientras hablaban, su hermana compartió su angustia, revelando que había estado lidiando con cuestiones emocionales que la habían llevado al borde de una crisis. Su voz temblaba mientras se preguntaba si había fracasado como madre. Así, Javier se vio obligado a confrontar su propio bache emocional. En vez de encontrar consuelo, la conversación se transformó en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y heridas. Al final, decidió que debía tomar acción. Fue entonces que surgió la idea de buscar un equilibrio en su propia vida. Se dio cuenta de que necesitaría apoyarse en Rosa más de lo que inicialmente había pensado. Era una estrategia inesperada, pero crucial, para obtener un nuevo enfoque sobre la crianza. Reflexionó sobre cómo había dejado que el pasado dictara sus decisiones y ahora debía ser el arquitecto de un futuro más saludable. Sin embargo, a cada paso que daba para superar sus miedos, emergía una nueva inseguridad. ¿Podría confiar en alguien más para ayudarle con sus hijos? La perspectiva de depender de Rosa le hacía fruncir el ceño. Sentía que su autonomía como padre estaba en juego, y eso generaba una resistencia casi visceral. Mientras conversaciones se entrelazaban con recuerdos desgarradores, Javier se dio cuenta de que no era solo su hermana quien necesitaba apoyo, él también estaba en una encrucijada que exigía atención. Tenía que replantearse lo que significaba ser padre en su vida, no solo un proveedor, esperaba ser un pilar emocional para Sofía y Mateo. Pero para eso, debía primero sanar su propio dolor. Finalmente, regresó a casa, donde las risas de sus hijos resonaban como un eco, llenando el ambiente de su hogar con una calidez que también le recordaba la fragilidad de la felicidad. Javier respiró hondo. Sabía que debía hablar con Rosa, expresar sus preocupaciones y reconocer su papel en la vida de sus hijos. Con la determinación renovada, entendió que la transformación personal que le alcanzaba no sería solo un proceso de aceptación, sino una crónica de decisión y valentía. Era fundamental que les mostrara a sus hijos que enfrentar el dolor era, en realidad, una expresión de fortaleza. Mientras pensaba en todo esto, sintió que una pieza de su rompecabezas privado encajaba. Sin embargo, al cerrar la puerta de aquel día, se preguntaba si realmente podía abrirse a la posibilidad de una nueva dinámica familiar. El dilema persistía: ¿podría lidiar con su pasado y al mismo tiempo integrar a Rosa en ese nuevo orden sin perder su esencia como padre? A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, una sombra se cernía sobre su futuro. Se sentía preparado para enfrentar las verdades que le aguardaban, pero, en la penumbra, había un interrogante profundo: ¿estaría listo para enfrentar la verdadera naturaleza de su vulnerabilidad y el apoyo que tanto necesitaba? Javier despertó al día siguiente sintiendo que la confusión y el miedo habían dejado una huella en su mente. Había pasado la noche en blanco, pesando sus pensamientos en un vaivén que parecía no tener fin. Decidió que lo más productivo sería hablar con Rosa inmediatamente. La idea de no enfrentar la situación lo atormentaba, pero también lo invadía un deseo apremiante de liberar a su mente de la carga que había estado llevando. Con el desayuno aún por preparar, se tomó un tiempo para meditar sobre su enfoque. La sinceridad era crucial, no podía permitir que sus reservas lo paralizaran. En un intento de alinear sus emociones, buscó en su interior lo que quería expresar realmente. Que su hermana no solo se convirtiera en un apoyo, sino en una compañera en el proceso de aprendizaje de ser padres. Al llegar a la casa de su hermana, la tensión aún perduraba, pero hoy la intensidad era diferente. Javier podía sentir que el aire estaba cargado de anticipación. Rosa lo recibió con un abrazo tímido y juntos se sentaron a la mesa. Las palabras comenzaron a fluir, como un manantial que había estado sellado por años. Rosa, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Pero creo que también necesito tu ayuda con los niños, comenzó, midiendo cada palabra. Él se sentía vulnerable, navegando por un mar de dudas, pero debía sostener la mirada de su hermana, reflejo de su propia inseguridad. Es curioso que lo digas.
Siento que he estado tan enfocada en mis problemas, que me olvidé de que tú también necesitas algo, respondió ella, una nueva chispa de conexión iluminando su expresión. A medida que hablaban, se dieron cuenta de que el dolor de cada uno estaba entrelazado de alguna manera. Se entendían. Cada uno había estado lidiando con su propio concepto de fracaso y anhelo. Rosa se dio cuenta de que había estado evitando sus responsabilidades como madre, mientras que Javier aún se aferraba a la idea de que siempre podía manejar todo por sí mismo. Eran dos caras de la misma moneda. La conversación fluyó hacia sus hijos, la manera en que ambas partes habían sido reacias a permitir que los demás se involucraran. Javier comenzó a soltar esos hilos que lo mantenían atado a la imagen de un padre solitario y autosuficiente. Necesitaba aprender a delegar. Con el tiempo, comenzaron a planificar. La idea de establecer días específicos para que Rosa estuviera con sus hijos no solo alivió la carga de Javier, sino que también provocó en ella un sentido renovado de propósito. La dinámica entre ellos empezaba a transformarse, juntos podían construir un nuevo camino, uno en el que los miedos se enfrentaran con valentía compartida. Sin embargo, a medida que esta nueva comunicación fluía, comenzaban a surgir nuevas preguntas y preocupaciones. ¿Sería realmente capaz de soltar el control? ¿Podía confiar plenamente en Rosa sin que eso amenazara su propia identidad como padre? La duda lo acosaba, clavando dagas de alarma en su mente cada vez que se atrevía a vincularse más. Regresando a casa al final del día, Javier sentía que daban pasos en dirección correcta, pero la inquietud seguía ahí, como una sombra persistente. El reconocimiento de su vulnerabilidad lo llenaba de una mezcla de temor y esperanza, pero sabía que estaba en el punto de partida de algo importante. Esa noche, le dio un abrazo a Sofía y Mateo, uniendo sus corazones de una manera nueva. Se sentó en la sala, contemplando con mayor claridad no solo su relación con ellos, sino el papel que Rosa podría desempeñar en ese nuevo comienzo. Mientras sus hijos dormían en sus habitaciones, Javier recibió un mensaje de Rosa que dejó su corazón acelerado. Creo que juntos podemos hacer esto, pero hay algo más que necesito contarte. Su respiración se detuvo por un instante. Aquel mensaje era una puerta hacia un horizonte desconocido. La incertidumbre palpitaba. ¿Qué secreto surgiría ahora, y cómo afectaría eso la reconstrucción de su vida familiar? El rostro de Javier reflejaba una mezcla de ansiedad y curiosidad. Mientras sostenía su teléfono, los ecos de las palabras de Rosa resonaban en su mente. La incertidumbre lo mantenía alerta, convenciéndolo de que las revelaciones que se avecinaban eran inminentes y de importancia crucial. Esa sensación le recordaba lo complicado que había sido el inicio de su viaje como padre solitario y cómo, ahora, estaba empezando a abrirse a nuevas posibilidades. Decidido a no dejarse abrumar por la inquietud, se sentó al borde del sofá. Reflexionó sobre lo que había aprendido en su conversación anterior y cómo, poco a poco, comenzaba a ver la paternidad de una manera diferente. La idea de tener a Rosa como aliada era prometedora, pero eso también implicaba un riesgo, el riesgo de perder el control. Mientras más se conectaba con su hermana, más se daba cuenta de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una oportunidad para aprender. Al día siguiente, mientras los niños se preparaban para el colegio, Javier tomó la decisión de hacer un cambio verdadero. La niñera había sido una ayuda temporal, pero ahora se propuso que su nuevo enfoque de crianza tenía que ser más que un simple alivio. Decidió que su primera acción como padre renovado sería invitar a Rosa a una reunión sobre la crianza de Sofía y Mateo. Era esencial que su hermana, en su rol ampliado, estuviera codo a codo con él en la educación y en la experiencia diaria. A lo largo de la jornada, Javier se sintió más empoderado. La planificación de la reunión lo absorbió de tal manera que las dudas comenzaron a desvanecerse un poco. Su mente, antes nublada, se llenaba con ideas sobre cómo fortalecer el vínculo familiar. Pensó en actividades que podrían hacer juntos, experiencias compartidas que permitirían a Rosa ser parte activa en la vida de sus hijos, algo que había permanecido en su subconsciente como una respuesta a la lucha individual. Cuando llegó el momento del encuentro, la ligera brisa de la tarde trajo consigo un aire de expectativa. Rosa, al verla entrar, le dio la bienvenida, dándole de inmediato un matiz de calidez a la conversación. Javier comenzó a esbozar la idea de establecer un enfoque colaborativo, donde ambos pudieran compartir la responsabilidad de cuidar a los niños.
¿Y si organizamos un calendario que nos permita a los dos tener tiempo a solas con ellos? Podrían beneficiarse al tener la atención de ambos, propuso Javier, sintiendo cómo su voz se esforzaba por expresar su deseo de unión familiar. Rosa asintió, sus ojos brillando al escuchar la propuesta de su hermano. Me encanta la idea. Podría ser una forma de que ellos vean que estamos en esto juntos, y también me ayudaría a estar más presente. Lo necesito, admitió, mostrando su propio deseo de comprometerse. Sin embargo, la conversación pronto se tornó seria. A medida que discutían las responsabilidades y expectativas, Javier no pudo evitar la inquietud que asomó sobre él. ¿Acaso eran capaces realmente de sostener esta conexión nueva y frágil? La carga de la incertidumbre lo seguía acechando, y sabía que cada paso adelante sería una prueba de su capacidad para adaptarse y, sobre todo, para confiar. Más tarde esa noche, mientras reflexionaba sobre la conversación, Javier comprendió que la clave a seguir adelante era el diálogo abierto. Sin embargo, en su corazón latía el temor de que la revelación que Rosa había mencionado no era solo sobre la crianza de los niños, sino algo más profundo que podría desbaratar toda la estructura que había comenzado a construir. Cuando finalmente decidió escribirle a Rosa para sugerir una segunda charla, su teléfono se iluminó de nuevo. Otro mensaje llegaba, hablando de lo que quiero contarte, hay algo importante sobre mí que nunca te he mencionado. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Las dudas, los temores y la esperanza empezaban a entrelazarse en su mente una vez más. ¿Qué significaba esto y cómo podría cambiar todo lo que había comenzado a construir? La inquietud de descubrir la verdad le afirmaba que esta conversación era solo el principio de un viaje que prometía ser tanto revelador como transformador. El día siguiente comenzó como un torbellino en la mente de Javier. La noche anterior, sus pensamientos giraban alrededor del contenido del mensaje de Rosa, dándole vueltas y más vueltas a lo que podría significar. A medida que le servía el desayuno a Sofía y Mateo, sus manos temblaban ligeramente, no por el café que intentaba preparar sin quemarse, sino por la cachetada de la incertidumbre. Había aprendido, desde su aprensiva entrada a la paternidad, que cada decisión que tomaba era una oportunidad de moldear no solo el presente, sino el futuro de sus hijos. Sin embargo, esta vez sentía un peso diferente sobre sus hombros. La revelación que podía llegar de Rosa podría unirse a su carga o, por el contrario, ofrecer un refugio inesperado. Su mente oscilaba entre la necesidad de comprender la verdad y el temor de que pudiera destruir la frágil paz que estaba comenzando a construir. Mientras los niños se afanaban con sus juegos, Javier se sintió enfrentado a un dilema: ¿debería buscar la verdad de inmediato, o dejar que el tiempo hiciera su trabajo? Sin embargo, una parte de él sabía que no podía evadir lo que se estaba gestando. Al tomar una decisión firme, decidió enviar un mensaje a Rosa sugiriendo que se reunieran al final del día, en un pequeño café cerca del parque que solían visitar. Se dio cuenta de que enfrentar la situación requería valor, y en eso había estado fallando. Cuando llegó el momento del encuentro, Javier pudo sentir cómo su corazón latía con fuerza. Aquella puesta de sol, que en otras ocasiones le había traído paz, ahora le parecía una metáfora críptica de lo incierto que era su camino. Rosa apareció, luciendo decidida y tranquilizadora, lo que despertó en él un pequeño atisbo de esperanza. Gracias por venir, empezó, mientras se sentaban. Su voz, aunque carente de nerviosismo, escondía una intensidad que conectó inmediatamente con Javier. He estado pensando en lo que hablamos antes sobre nuestros papeles en la vida de Sofía y Mateo. Sí, yo también. Pero hay algo más que me preocupa, interrumpió Javier, sintiendo cómo las palabras se acumulaban. No puedo sacudirme la sensación de que lo que quieres compartir es más que sobre crianza. Hay algo más, algo que necesitas que yo sepa. Ella bajó la mirada por un instante, cargando un peso invisible que parecía estar transmitiendo. Alzó la vista y, enfrentando a Javier, abrió la puerta a sus emociones. Es cierto. He guardado un secreto que me ha estado comiendo por dentro. No sé cómo expresarlo, pero tengo que ser honesta contigo porque ahora estamos en esto juntos. La revelación temida estaba cerca. Mientras Rosa hablaba, Javier sentía su corazón tambalearse. Cada palabra que ella pronunciaba parecía tener eco en su propia vida, un espejo que reflejaba miedos y anhelos compartidos.
Sin embargo, una parte de él también temía que el contenido de ese secreto pudiera reconfigurar no solo su relación como hermanos, sino el delicado tejido de su familia. Javier, no sé si puedo ser la figura que los niños necesitan, porque hay algo en mi vida que no encaja con la imagen que tú necesitas ver, dijo, su voz titilando con una mezcla de vulnerabilidad y sinceridad. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca podrían cambiar el rumbo de su viaje. Tras una pausa breve, el aire entre ellos se volvió denso con expectativa, como si cada segundo se estirara ante la incertidumbre de lo que estaba a punto de revelarse. Esa conexión, que había comenzado como una bromista promesa de unión familiar, se enfrentaba ahora a la dura verdad de sus vidas individuales. La pregunta que resonaba en la mente de Javier se hacía cada vez más clara. ¿Estarían realmente listos para enfrentar no solo sus propios demonios, sino también lo que descubrieran juntos? La revelación de Rosa podría ofrecer un camino a seguir, pero también podría desatar una tormenta. Algo en su interior le decía que el momento decisivo estaba cerca. Lo que él no sabía era que la verdad podría transformarlo en formas que jamás había anticipado. La tensión entre Javier y Rosa crecía como un monstruo hambriento, devorando el pequeño espacio que compartían en la mesa del café. Sus palabras quedaban suspendidas en el aire, un entrelazado de emociones y dudas. La fragilidad del momento le empujó a revisar el curso de su vida, un viaje personal lleno de incertidumbre que le había hecho cuestionar no solo sus decisiones pasadas, sino también el papel que desempeñaba en la vida de sus hijos. Recordó el miedo que lo había acompañado al asumir la paternidad, el día que se encontró solo, con la responsabilidad de criar a Sofía y Mateo, se sintió pequeño y vulnerable. En ese entonces, no había facilitador en su camino, solo él, enfrentando un laberinto de decisiones. La llegada de Rosa había cambiado esa percepción, había traído consigo una chispa de esperanza. Pero ahora, esa chispa podía desvanecerse con un solo secreto. ¿Qué es lo que estás ocultando, Rosa? La voz de Javier salió más dura de lo que pretendía, un eco de la ansiedad que le acosaba. Ella tomó un respiro profundo, y Javier pudo ver cómo la tensión en sus hombros se transformaba en una nueva determinación. Soy una persona que ha fallado, Javier. He hecho cosas de las que no me enorgullezco, y tengo miedo de que eso afecte a los niños, confesó Rosa, las palabras fluyendo con una sinceridad que Javier no había anticipado. Desear ruido en el café, personas risueñas alrededor, una distracción que lo alejase del abismo emocional que se abría ante ellos. Su mente vagó hacia un mar de recuerdos. Momentos de culpa y arrepentimiento se agolpaban en su interior como océanos de tormenta. La idea de que su hermana pudiera ser imperfecta, quizás incluso dañina, lo aterrorizaba. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la lucha interna que sentía era la misma batalla que estaba lidiando él mismo. Si Rosa era alguien que había caído, no sería la primera en hacerlo. ¿Podría él, un padre que había intentado siempre hacer lo correcto, también aceptar la imperfección de los demás? La vida que quieres que ellos tengan depende de cómo mires esto. Tú también has tenido tus batallas, sugirió Rosa, instándolo a abrir su mente. Las palabras resonaron profundamente, un toque de ironía que empezó a darle forma a su delgado argumento interno. Podría aceptar que el pasado de su hermana no definiera la bondad que podía ofrecer a Sofía y Mateo. De repente, una chispa de resolución comenzó a encenderse dentro de él. Si bien el dolor de las cicatrices del pasado era palpable, también comenzaba a entender que la verdadera fortaleza de una familia se forja en la aceptación, el perdón y el amor incondicional. Se dio cuenta de que él mismo necesitaba ser más fuerte, enfrentar no solo sus propios demonios, sino también ayudar a Rosa a confrontar los suyos. Con una voz más suave, Javier contestó, si formamos un equipo, tal vez podamos encontrar la manera de sanar, juntos. He estado tan ocupado mirando hacia adelante que no me he dado cuenta de cuánto más necesitamos apoyarnos mutuamente. Rosa lo miró, los ojos brillantes de un primer atisbo de esperanza. El peso de sus secretos parecía un poco más ligero en ese momento, su conexión se expandía a medida que la necesidad de cambiar se hacía latente. Sin embargo, Javier sabía que aún debía enfrentar un dilema más profundo. La revelación de Rosa no solo marcaría un camino para ellos, sino que extraordinariamente podría empezar a modificar los recuerdos que estaban construyendo para sus hijos. Mientras el sol se ocultaba, José sintió que algo en su interior se transformaba.
Las sombras que antes atormentaban su mente ahora parecían ofrecer un camino hacia la redención. Pero el futuro seguía siendo incierto. La vida tenía sus giros imprevistos, y él se encontraba en un cruce esencial. ¿Estás lista para esto, Rosa? ¿Realmente estás lista para enfrentar todo lo que viene? La respuesta casi palpable en el aire se convirtió en un nuevo lazo entre ellos. Sin embargo, lo que aún no sabía Javier era que las revelaciones de su hermana estaban solo a medio camino de lo que estaba por venir. Una figura oscura del pasado amenazaba con arrastrar no solo a Rosa, sino a toda su familia hacia una tormenta que ninguno de ellos podía prever. ¿Podría Javier ser el refugio que necesitan en medio de esa tormenta? Javier tomó un respiro profundo, sintiendo cómo cada inhalación le ayudaba a reunir las piezas de su confusión interna. En su mente, la conversación era más un tira y afloja entre el deseo de ser un pilar para Rosa y la necesidad de proteger a sus hijos de cualquier potencial daño. Comenzaba a comprender que su fortaleza no radicaba en el control, sino en la aceptación consciente de lo que podía y no podía cambiar. El día siguiente trajo consigo un aire renovado. Al despertar, Javier se sentó en la cama sintiendo la luz de la mañana filtrarse a través de la ventana, acariciando su piel. Había decidido que su prioridad era abrir el canal de comunicación con Rosa, pero también la necesidad de enfrentar su propio pasado lo seguía acechando. Hacerlo le daría la claridad necesaria para ser no solo un buen hermano, sino un mejor padre. Luego de llevar a los niños a la escuela, Javier se sentó en un pequeño parque cercano, observando a otros padres y sus hijos. Las interacciones, aunque simples, le recordaban que cada familia lidia con sus propias batallas y que quizás la diferencia radicaba en cómo elegían enfrentar esos desafíos. Estaba deseando construir una base sólida de confianza con Rosa, pero no podía evitar preguntarse, ¿qué secretos se escondían detrás de su sonrisa? ¿Por qué se sentía tan amenazada por su oscura historia? Mientras se perdía en sus pensamientos, una idea surgió en su mente: buscar ayuda externa. No necesariamente con un terapeuta, pero tal vez interactuar con otros padres que habían pasado por situaciones similares podría ofrecerle la perspectiva que tanto necesitaba. Conociendo un grupo local de apoyo, Javier sintió que era el momento de hacerlo. Este no sería solo un esfuerzo para sanar la relación con Rosa, sino también una manera de crear un espacio seguro para Sofía y Mateo, donde la apertura y la honestidad podrían prosperar. Al llegar a la reunión del grupo, sintió en su estómago una mezcla de nervios y anticipación. Las voces de los asistentes resonaban en la estancia, y poco a poco la incomodidad inicial comenzó a desvanecerse al escuchar historias que reflejaban su propia lucha. En cada relato había fragmentos de culpa, frustración y también momentos de superación. Javier se permitió sentir y compartir su historia con honestidad. Al hacerlo, pudo ver el poder que reside en la vulnerabilidad cuando se expresa en un entorno seguro. La conversación fluyó, y con cada interacción, descubrió que no estaba solo en sus miedos. En cada testimonio, veía oportunidades para crecer y aprender. Se dio cuenta de que el viaje hacia la aceptación no sería fácil, pero sí necesario. La conexión que comenzó a forjar se alimentaba de la empatía y el entendimiento. Al finalizar la reunión, Javier dejó el lugar con una mezcla de esperanza y determinación. Había encontrado un nuevo enfoque hacia la paternidad y la relación con Rosa. Comprender que abrir su corazón era, de hecho, una forma de empoderarse lo llenaba de confianza. Sabía que el camino por delante estaba lleno de retos, pero también de posibilidades. Ese mismo día se propuso hablar nuevamente con Rosa. El peso de sus secretos no sería su carga, en cambio, podría transformarse en una oportunidad para conectar y reconstruir juntos. Se sentó con su computadora, listo para redactar un mensaje que abriera la puerta a un nuevo capítulo, pero cuando un sonido familiar de notificación le llegó al teléfono, su corazón se detuvo por un instante. Era un mensaje de Rosa, más breve de lo esperado, acompañado de un tono de angustia. Necesitamos hablar. Hay algo más que debes saber. La inquietud se extendió por su cuerpo, detrimento de la tranquilidad que había encontrado. Una nueva amenaza parecía asomarse en el horizonte, llevando consigo el eco de lo que aún no había sido revelado. ¿Sería capaz de lidiar con esta nueva incertidumbre, o el camino hacia la paz que había empezado a construir ahora se vería truncado por algo aún más oscuro?
Javier tomó un momento para centrar sus pensamientos, intentando descifrar el mensaje de Rosa. Las palabras resonaban en su mente como un eco inquietante. Necesitamos hablar. Hay algo más que debes saber. Era claro que la conversación que tanto había anhelado podría llevar un giro inesperado. Decidió que no podía dejarse llevar por la ansiedad. Debía prepararse tanto emocional como mentalmente para lo que estaba a punto de descubrir. Se quedó sentado, las manos sobre el teclado, sus dedos suspendidos a centímetros de escribir. La libertad que había sentido en el grupo de apoyo se desvanecía, su mente regresando a la incertidumbre que había tratado de dejar atrás. Javier sabía que cada conversación difícil se trataba de un paso hacia adelante, pero esta vez, el miedo a lo que podría revelar lo ató al lugar. Se dio cuenta de que su paciencia tenía un papel crucial en su evolución personal y profesional. Finalmente, tomó la decisión de respirar profundamente y dejar que las palabras fluyeran. Escribió un sencillo mensaje a Rosa: estaré aquí. Cuando quieras, hablemos. Una vez enviado, se sintió un poco más ligero, pero todavía había un peso en su pecho. Con la mente inquieta, decidió que no podía esperar sentando los brazos cruzados. Deambuló por casa, encontrando consuelo en las pequeñas cosas que solía pasar por alto. Miró las fotos en la pared de los niños, imágenes de risas y alegría, y repentinamente se sintió motivado a dar un paso proactivo en su vida. En lugar de esperar a que Rosa regresara a él, optó por fortalecer su vínculo con Sofía y Mateo. Preparó un juego que requería que cada uno compartiera un secreto, por pequeño que fuera. Buscando crear un ambiente de confianza total, Silvia y Mateo se miraron con curiosidad, y la chispa de la apertura comenzó a brillar. Pronto, comenzaron a compartir anécdotas sobre sus días en la escuela de una forma que Javier no había visto antes. Los niños se reían de sus travesuras, y Javier sintió que algo dentro de él se encendía. Los secretos compartidos no generaron tristeza, sino risa e intimidad. Esa esencia que había estado buscando con Rosa parecía estar empezando a formarse en su propia casa. A medida que su hogar se llenaba de risas, Javier también comenzó a reflexionar sobre los principios que había aprendido en el grupo de apoyo. La vulnerabilidad no solo se expresaba a través de la voz, también se manifestaba en las acciones cotidianas. Abrazar su papel de padre implicaba aventuras, juegos y, sobre todo, espacio para que los niños pudieran expresarse sin miedo al juicio. Era evidente que el tiempo que pasaba con sus hijos lo ayudaba a comprender más sobre sí mismo. La dedicación a su paternidad estaba comenzando a iluminar las sombras de su historia. Reflexionó sobre lo que había discutido en el grupo. Las relaciones no eran solo sobre compartir cargas, sino también sobre construir felicidad y experiencias compartidas. Mientras la tarde caía y los pequeños se preparaban para la cena, Javier tomó un momento para verificar su teléfono. Notó una nueva notificación de Rosa. Su corazón bombeó más rápido, una mezcla de anticipación y temor. Con el ánimo aún elevado por la conexión reciente con sus hijos, inclinó la cabeza y leyó el mensaje: podría ser difícil, pero necesito que estés listo para escucharme. Ya no había vuelta atrás. Este era el punto de inflexión que había estado esperando, un momento que definiría no solo su relación con Rosa, sino también su propia transformación como líder en su hogar. Sin embargo, Javier sabía que necesitaría toda su fuerza interna para enfrentar lo que se avecinaba. Con un renovado sentido de propósito, respiró profundamente antes de responder: estoy listo. Hablemos mañana. Al cerrar el teléfono, sintió que el verdadero camino hacia la sanación había comenzado. Sin embargo, una inquietud lo atravesó: ¿qué secretos revelaría Rosa y cuál sería el impacto en sus vidas? La incertidumbre se cernía sobre él como una neblina, y sabía que, fuera lo que fuera, el momento de la verdad estaba por llegar. Javier se despertó con una claridad inusitada. La neblina que había cubierto su mente durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, dejándole ver el camino que debía seguir. Había decidido que ya no podía permitir que el pasado lo definiera. Esa mañana, mientras miraba a Sofía y Mateo jugando en el jardín, sintió una oleada de determinación recorrerlo. No solo era su papel como padre el que necesitaba redefinir, sino también su capacidad de confiar en Rosa, en sí mismo y en el futuro. La conversación que había estado posponiendo era urgente.
La revelación de Rosa, lejos de ser una amenaza, podría ser la clave para su sanación personal y familiar. Soltar los miedos que lo habían mantenido atado, el temor a perder a sus hijos, el miedo a abrir su corazón, era el primer paso hacia la libertad. Aquella tarde, Javier decidió invitar a Rosa a tomar un café en un lugar donde solían ir juntos. Al llegar, los nervios se entrelazaron con la anticipación. «Estoy listo para escucharte», le dijo cuando se sentaron. Rosa asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y valor. «Hay cosas que he guardado, Javier. Cosas de mi vida anterior que siento que podrían cambiarlo todo». Cada palabra de Rosa retumbaba en su interior, pero Javier se mantenía firme. Sabía que el dolor también podía ser la base de la renovación. A medida que ella compartía su verdad, él se sintió colmado de empatía. La historia de sus fracasos, sus luchas y sus aciertos resonaba en él, no eran tan diferentes. Ambos estaban lidiando con sus propios fantasmas, y esa conexión únicamente fortalecía su relación. Cuando Rosa terminó de hablar, Javier sintió que había un nuevo sentido de entendimiento entre ellos. «Todos tenemos nuestros demonios», comenzó, «lo importante es reconocerlos y seguir adelante. No importa lo que hayas hecho, puedo ver en ti a alguien que realmente se preocupa por mis hijos». Era un paso radical. Estaba eligiendo confiar en ella y permitirle ser parte activa de la vida de Sofía y Mateo. La conversación liberó una atmósfera de dulzura y confianza que Javier había deseado desde el principio. No solo entendió que la vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad, sino que aceptar los defectos de Rosa podía ser el paso que necesitaban para construir un futuro juntos. Esa tarde, formaron un pacto. La relación familiar se redefiniría sobre la base de la sinceridad y el apoyo mutuo. Como si el universo respondiera, esa noche, Javier decidió organizar una cena familiar. La mesa estaba adornada con platos coloridos y risas. Sofía y Mateo se entregaron a la atmósfera renovada, sintiendo la felicidad que emanaba de su padre y de Rosa. Para Javier, cada risa de sus hijos, cada mirada compartida con Rosa, era un recordatorio de que habían comenzado a crear un hogar sólido y amoroso. Días pasaron y la conexión entre Javier, Rosa, Sofía y Mateo se afianzó. Salieron a pasear juntos, realizaron actividades artísticas y, más importante aún, empezaron a construir recuerdos positivos en familia. Javier sentía que los ladrillos de su nuevo hogar emocional eran firmes y permanentes. No había sombra del pasado que pudiera opacar la luz que habían comenzado a irradiar juntos. Finalmente, un día, se sentó con sus hijos en la sala. «Quiero hablarles de algo», empezó, sus manos temblaban pero su voz era firme. «La vida puede ser complicada a veces. Pero siempre he querido lo mejor para ustedes, y quiero que sepan que amamos a Rosa aquí». Los ojos de Sofía y Mateo se iluminaron, y, después de un momento de silencio, sus miradas se encontraron con Rosa, llenas de aceptación y cariño. Esa conexión verdadera, esa fusión de corazones y experiencias pasadas, llenó a Javier de orgullo. Había pasado de estar atrapado en su lucha a liderar una familia unida, donde el amor y la comprensión reinaban. La transformación no había sido solo individual. Lo que había comenzado como un camino lleno de temor ahora se manifestaba como un homenaje a la resiliencia y la capacidad de sanar. Con cada día que pasaba, Javier se sentía más fuerte y más seguro como padre. La vida, con su caos inherente, se tornaba más sencilla en la medida que él asumía su rol, no como un caparazón rígido, sino como una figura flexible y amorosa que permitía a otros ser parte de su mundo. La respuesta a su pregunta inicial, «Estoy listo para abrirme a la vulnerabilidad», había revelado la verdad más impactante de todas. Al permitir que otros entraran en su vida, se había concedido a sí mismo el verdadero poder del amor. Eso era lo que siempre había deseado. Así, finalmente, la vida de Javier alcanzó un nuevo e impresionante equilibrio, donde la confianza, el amor y el apoyo entre ellos se convirtió en la base de su familia reconfigurada. Su viaje hacia la plenitud no solo había transformado su relación con sus hijos, sino que había dejado una huella permanente en su alma, recordándole que siempre hay un camino de regreso a la luz. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a transformar tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos escuchar tu voz.
Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.